Bueno, mira, yo les diría en primer lugar que si consideramos como la seguridad ciudadana como aquella situación que permite que las personas puedan vivir libres de violencia, que puedan vivir protegidas del delito y que un Estado de Derecho realmente sea responsable de que esto suceda, pues ahí están las estadísticas, ¿no?, que no mienten. 1 de cada 3 mujeres en nuestro país sufrirá y ha sufrido ha sido víctima de delitos que tienen que ver con la violencia o psicológica o sexual o familiar, etcétera, ¿no? Y sobre todo por las instituciones que son responsables de protegerla. Más de 6,000 mujeres son asesinadas en nuestro país cada año, así que esa es una de las cuestiones. Imagínate, tenemos más de 25,000 desaparecidos. En un sistema como el mexicano, en donde el mayor proveedor es el hombre, ¿a quién le importa todo el sufrimiento que ha pasado? ¿Cuál es el destino de esas mujeres que se quedaron con los hijos, con las hijas? Le estoy diciendo a las madres, las hermanas, las hijas, ¿sí?, las esposas de los desaparecidos, de los asesinados. Lamentablemente, América Latina acuñó el término de violación de derechos humanos en el mundo de desaparición forzada de personas. Y hoy en día, estamos hablando del 2016, lamentablemente estamos viendo muchos países en América Latina donde la práctica de desaparición forzada de personas se está reproduciendo otra vez. Entonces eso nos demuestra que los modelos de seguridad no están funcionando en el sentido de que estén centrados en el ser humano, en los derechos humanos y en la persona humana. América Latina es la región del mundo, en primer lugar, con mayor desigualdad social, económica y cultural, la región con mayor desigualdad en el mundo y la región con mayor violencia en el mundo, la región que aporta más homicidios por 100,000 habitantes al mundo, que no tienen que ver con conflictos armados, a excepción del caso Colombia, y eso, sin lugar a duda, nos supone un desafío importante de cómo que algo está fallando. Y ese algo que está fallando precisamente en que las políticas de seguridad no están orientadas precisamente en tener una visión integral de las problemáticas que tienen que ver con lo social, lo económico y lo cultural. Así es, o sea, la justicia, por eso te decía que tiene 2 componentes básicos, sobre todo como se ha ido acuñando el derecho a la verdad. Uno individual, que tiene que ver con el caso en concreto, las personas y los actores en concreto, pero otro social, que a veces es mucho más relevante y que tiene que ver cómo la respuesta del Estado es un mensaje a la sociedad en su conjunto. En México tenemos historias recientes que son sumamente penosas, dolorosas, como Ayotzinapa. Hubo una teoría oficial del caso que no representó el derecho a la verdad para las 43 familias que siguen buscando a sus hijos, pero también en términos sociales, en términos de la sociedad en su conjunto, en donde el mensaje es devastador, el mensaje de impunidad es devastador, porque si esa falta de verdad sucede en una de las violaciones más graves en nuestro México contemporáneo, ¿qué se puede esperar el ciudadano a pie, el ciudadano común, en donde su caso no ha tenido una repercusión social tan relevante? Si tomamos experiencias como la mexicana, tenemos, según datos oficiales, una tasa de impunidad elevadísima. O sea, en nuestro México solo entre el 1 y el 2% de los casos que se denuncian en materia penal tienen acceso a la justicia. Entonces, digamos, el reto es de esa magnitud. Acá se trata de estar monitoreando permanentemente el trabajo que se hace desde el Estado, ver en qué medida se cumplen sus compromisos y sus obligaciones y exigir rendición de cuentas. Este es un campo especial para el trabajo de la sociedad civil, ¿verdad? Exigir que el Estado dé cuentas de lo que hace en cada uno de los órdenes y respecto a cada derecho. Y en América Latina hay una experiencia importante de agrupaciones que están trabajando en monitorear derechos específicos y reclamarle su cumplimiento al Estado. De modo que entonces creo que la norma es siempre la vigilancia permanente. Este es un campo, el de los derechos humanos, donde lamentablemente las conquistas nunca son para siempre. Las conquistas tienen que defenderse constantemente. Entonces yo diría lo que vemos pues es hoy la realidad paradójica de democracias electorales razonablemente funcionales, pero frente a eso una realidad de que el ejercicio gubernamental
no está satisfaciendo los derechos de las personas. Y cuando digo de los derechos, estamos hablando de todos los derechos humanos: justicia, educación, salud, seguridad. O sea, hay enormes deficiencias, en algunos países más acentuadas en unas cosas, en otros en algunos otros temas, pero en el fondo lo que vemos es, yo diría, una enorme insatisfacción social, porque los gobiernos, a fin de cuentas, no están preocupados por garantizar derechos humanos de su población, sino muchas veces por sus propios beneficios, por los de su grupo político o en asociación con intereses privados. Hoy los desafíos son muchos para los estados, y los estados no son los estados tan fuertes que existían en el mundo en la década del 50. Son estados económicamente mucho más frágiles, que tienen menos recursos, que tienen muchos problemas internos. En casi todos los estados hay grandes problemas en materia de transparencia, hay corrupción, y todo eso conspira contra un sistema democrático. Todo eso tiene que modificarse. Yo creo que iluminar la realidad es verla en su profundidad, en su integralidad, en su proceso histórico y en el papel que cumplen hoy. Entonces, por quedarnos en el caso de los feminicidios, si concluimos que los feminicidios son una nueva forma de opresión a las mujeres genocida, y vemos qué papel cumplen en el control social, estamos iluminándola, ¿verdad? Y en ese sentido las universidades, o para decirlo más justamente, los y las académicas comprometidas, que no son las universidades, porque no puede haber toda una universidad comprometida, pero las académicas y los académicos comprometidos pueden contribuir con los pueblos, o sea, no solo desde el gabinete, pero con lo que aprenden, con los saberes que tienen, pero confrontando y trabajando con los pueblos para iluminar. Entonces, en ese trabajo conjunto de tejer saberes conjuntamente, lo que va a aparecer es que el narco, los feminicidios, la violencia paramilitar o estatal o paraestatal juegan un papel. Porque entonces vamos a poder ver que acá hay un mega emprendimiento, y desde que se anuncia el mega emprendimiento y la gente se empieza a averiguar y a poner nerviosa, casualmente aparecen grupos o prácticas que antes no aparecían. Entonces vamos a poder, junto con la gente, ir descubriendo el papel que eso juega. Eso yo le llamo iluminar, mostrar las opresiones en toda su crudeza. Pero hay un elemento que no lo mencioné y que es fundamental: el ego. El ego, que es masculino pero también es femenino, el ego eurocéntrico, clase media, de la persona ilustrada, de la persona urbana, es un obstáculo fundamental. Si no vamos más allá de nuestros egos, si no aprendemos a ponernos a un costado, si no aprendemos a que el otro sabe lo mismo que yo, solo que sabe cosas diferentes y que tenemos que dialogar e intercambiar y ver cómo le hacemos, sin un esquema previo, no ir para conseguir tal cosa, ir porque éticamente es un compromiso. Yo creo que si hay algún mensaje que nos mandan los derechos o que nos transmite el tema de la problemática de los derechos humanos, es la necesidad de una posición ética, de humildad, de apertura, de que el ego es un obstáculo.